Dios les bendiga, amados. Una vez más estamos aquí para concluir, ¿verdad?, este día con nuestro tiempo de enseñanzas, tiempo de poder bendecir a los amados. Hoy vamos a ver el tema de los dignos y para esto, amados, yo deseo, ¿verdad?, con todo mi corazón que hoy puedan ser bendecidos, así como deseo que todos estén bien. Bendecimos, ¿verdad?, toda la casa de Leite, donde quiera que esté, en las actividades que estén, que espero que sean las espirituales. Amados, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por permitirnos este privilegio de poder tomar, Señor, en consideración tu palabra, tu consejo, Señor, el tiempo de meditación, de lo que tú quieres trasladarnos el día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tu casa de Deleite, Señor, y que la hagas prosperar a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, declaramos que tu Espíritu Santo nos ha de auxiliar para llegar a tener la bendición que tú tienes preparada para nosotros este día. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ok, amados, este tema de los dignos, vamos a ir a Malaquías 3:17. Y tal vez aquí me va a ayudar mi esposa para poder ver algunas versiones. Dice la escritura en Malaquías 3:17, y ellos serán míos. O sea que hay una propiedad del Señor. Dice el Señor de los ejércitos: el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces esta palabra hijo es la palabra digno, y yo quiero referirme de entrada, ¿verdad?, para que podamos entender que el ser digno no es una decisión de quiero ser digno, no. El ser digno es una administración, ¿verdad?, en este caso a través de la paternidad, el que es verdadero hijo, entonces toma la calidad de digno, o el simple hecho de ser un hijo ya te hizo digno. Pero tú logras trabajar en esa dignidad cuando te cuidas, ¿verdad?, cuando no permites que el pecado te ataque y te destruya, sino que obviamente te va a atacar siempre, pero estés siempre con esa protección de la palabra y estés resguardando tu cuerpo, ¿verdad?, tu vida, tu mente para el servicio del Señor. En este caso, si te das cuenta, dice, perdona al hijo que le sirve. O sea que estamos hablando de un padre con un hijo que le sirve al padre. Un hijo que ha llegado a la dignidad de poder entender cómo servirle a su padre. Yo no sé si los que me están escuchando han tenido la experiencia de servir a su padre. Yo creo que muchos o tal vez pocos, ¿verdad? Pero hoy vamos a meditar que la dignidad, amado, primero viene de parte de la paternidad que tenemos. Desafortunadamente, en lo que a veces se recibe, ¿verdad?, como espíritu familiar o unción familiar, son cosas malas. Y lo que vamos a hablar el día de hoy son cosas buenas. El lograr ser un verdadero hijo es llegar a ser digno y entonces caminar en esa dignidad para poderla heredar también, ¿verdad?, y tener hijos dignos en el futuro. Entonces yo voy a pedir que me ayude, por favor, en otras versiones, como dice al final, ¿verdad? O el versículo, por favor. Biblia, lenguaje sencillo. Además, dijo Dios acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Ok, a ver otra Y versión, luego por favor. Biblia textual. En el día en que yo preparo, dice Jehová Sabaoth, serán para mí un especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Ok, entonces estamos hablando, amado, realmente Malaquías 13, en estos pasajes, en estos versículos, nos habla de los que van a ser arrebatables, nos habla del libro, ¿verdad?, donde se escriben aquellos que se reúnen, aquellos que se juntan, y el Señor los tiene bien identificados. Dice que entonces Él los va a reclamar como suyos y somos su especial tesoro, pero yo creo que el tesoro que Dios se quiere llevar es un tesoro de dignos, es un tesoro de hijos que sirvan. Pero entonces vamos a analizar que esta palabra hijo es la palabra ben, que es digno. Pero Ben, decíamos, ¿verdad?, como constructor del nombre de una familia, el que trabaja por lo que le han dejado, ¿verdad? Tal vez el papá, qué sé yo, ¿verdad?, también dejó herencia, vea, un gran negocio, y ahora el hijo tiene que continuar ese negocio, entonces está construyendo precisamente un legado que va también a ser trasladado a sus futuras generaciones. También significa calidad. Entonces, ¿será que somos hijos de calidad?
¿Será que somos hijos que tienen una buena condición para hacer las cosas? Aquí vemos la palabra digno. O edificador, pero significa familia, hijo o hija. Mayordomo también, merecer, porque tienes que llegar, aquí está, en este pasaje estamos viendo que este hijo que sirve mereció el título de digno. Entonces también significa poderoso, es haber caminado a través de las experiencias con el Padre, que es poderoso. Vamos a ver el poder manifiesto también en nuestra vida. Significa renuevo, hablábamos que es la capacidad, ¿verdad? Ya tiene por dignidad transmitida por los padres la capacidad de levantarse, de volverse a renovar, de pedirle al Señor y una vez más empezar de nuevo. También significa ungido y valiente, ¿verdad? Recuerdo un pasaje donde a Josué se le decía, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces él estaba diciendo, sé un hijo digno. O sea que lo que Dios te quiere dar, amado, tiene que dárselo a los dignos, o sea, los merecedores son los dignos. Pero ok, quiero caminar también para que veamos Mateo 3:8, amado. Y vamos a entrar en materia, ¿cuáles son? Vamos a entender, ¿verdad? Algunas cosas de lo que habla la Biblia acerca de los dignos. Por tanto, dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Mateo 3:8 nos está hablando de una vida que debe de ir de acuerdo al plan y al proyecto que Dios tiene en nosotros. O sea, ¿qué espera Dios de nosotros? Que demos frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos, fíjate, ¿cómo es que podemos dar fruto? Por eso decía yo, ¿verdad? La dignidad se transmite a los hijos, pero ahora hay que dar fruto de esa dignidad. ¿Qué dignidad tenemos? Tal vez tenemos una gran dignidad, ¿verdad? De un padre que fue esforzado, que fue entregado a la obra, que fue un ministro obediente al Señor, ¿verdad? Y caminó siempre en obediencia. Ya tienes un legado de dignidad, el cual tienes que continuar dando frutos de ese mismo legado. Ahora, estamos hablando de casa de deleite, restauración familiar, donde ahora tenemos que dar frutos de la casa de donde estás, frutos de la unción de donde estás, frutos del consejo que has recibido en la casa donde estás. Entonces hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero vamos a analizar, amado, primero que nada la palabra fruto es la palabra carpos. Y carpos, amado, significa fruto, pero significa resultar en beneficio. Y habla de descendencia también, fruto. Entonces, ¿qué es lo que resulta en beneficio? Por eso estamos hablando de que la dignidad tiene de alguna manera un cimiento donde nosotros, si bien hemos recibido de parte del Señor, cuando le aceptamos, adquirimos también una dignidad espiritual que tenemos que dar fruto de ella también. Tenemos que servirle al Señor, tenemos que alabar, adorar al Señor y tenemos que darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Es un fruto que podemos dar delante de su presencia, pero tiene que resultar en beneficio. Cuando damos fruto, amado, sirve de beneficio para otros. Cuando llegan a la iglesia nuevos, ¿verdad? Que te ven alabando a Dios con todo tu corazón, te derramas, te ven derramando tus lágrimas, ¿verdad? Entonces se sienten conmovidos y movidos también a entrar a ese lugar de adoración. Entonces, ¿qué fruto estaremos dando que resulte en beneficio, ¿verdad? Para nuestra descendencia? Hoy tenemos una confrontación a nuestra mente que nos tiene que llevar a heredar algo bueno, porque a veces la vida espiritual de algunos, amados, es de altibajos, ¿verdad? Están bien ahorita, están mal, se pelean con uno, se pelean con otro o con otra, y entonces su caminar, amados, es de altibajos, ¿verdad? Es que me hizo, es que me dijo, es que no me consideró, es que siempre me trata mal. No, no, amados, nosotros tenemos un legado que dejar a la futura descendencia, de que un legado de beneficio, un beneficio que a través del fruto que demos, entonces va a quedar una marca que va a ser bendición para las futuras generaciones. Entonces, ¿de qué fruto está hablando? Es hora de dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, el fruto tiene que resultar en beneficio. Estamos hablando de los dignos. Entonces, la palabra digno aquí usada en este pasaje es la palabra axios. Y axios, amado, es merecedor. Digno, justamente padecer y merecer. Miren, amados, que vuelvo al ataque. Este camino no es de miel sobre hojuelas. Este camino es de aprender a padecer por beneficiar a alguien. Aprender a padecer y dando un buen fruto en ese padecimiento que nos hace dignos de poder dejar algo bueno. Algo bueno, amado, vamos a hablar de algunas cosas que a veces se vuelven difíciles.
dejar una herencia a los hijos. ¿Es algo bueno? Sí. ¿Va a beneficiar a los hijos? Claro que sí. Depende de qué hijos tenemos, ¿verdad? Porque ¿cuántos han recibido herencia de los padres y la han lapidado, ¿verdad? La han lapidado, ¿por qué? Porque no les costó, porque no le dieron el valor a lo que estaban recibiendo. Entonces, eso también tiene que ver con ese legado y con ese fruto que nosotros mismos como padres podamos dar para marcar a nuestros hijos que sean responsables y que valoren las cosas que tienen y las cosas que a veces el hijo cree que merece, ¿verdad? Es que merezco, él lo tienes que hacer, es que es tu obligación, discúlpenme, amados, pero yo diría, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero hijo que desea bendecir a sus generaciones? ¿El que exige o el que da? ¿Cuál sería la mejor posición según la Escritura? Entonces no estamos acostumbrados a llegar a la dignidad a través del padecimiento. En este camino la gente lo que busca es no padecer. ¿Y cuántos episodios así hemos tenido en la iglesia de gente que viene lastimada? La lastimaron en algún lugar y cree que donde llega no la van a lastimar. Discúlpame, amado, yo les he dicho, danos oportunidad de darte tus cates, de dar una patada por ahí de repente. ¿Por qué, amado? Porque nuestra relación tiene que ser a través de los roces, dice la Escritura, para manifestar realmente lo que somos. En los roces, ¿quiénes somos? ¿Alguien digno? ¿Alguien hijo que sirve a Dios o alguien que tantito se roza y empieza a hablar, empieza a inconformarse, empieza a decir, empieza a despotricar para un lado y para otro? Yo diría que ese no entiende qué es ser digno. El ser digno, amado, es el que obra justamente y que sabe que merece a través del padecimiento. Ya padecí, ¿verdad? Es como aquel que tal vez no se le da, hablemos de algún instrumento, el teclado, ¿verdad? No se le da y está padeciendo, pero llega el momento en que lo llega a dominar. Padeció para recibir el beneficio de que ahora pueda dominarlo y hacer un buen servicio para el Señor. Pero sigo adelante, ahora quiero tratar la palabra arrepentimiento, porque estamos viendo fruto digno de arrepentimiento. Es la palabra metanoía, y metanoía es compulsión, pero compunción, no compulsión, sino compunción, significa sentimiento de tristeza o compasión ante las desgracias ajenas. Entonces quiere decir que lo que hemos hecho, amado, que de la vida que Dios nos ha rescatado, que el daño que hemos hecho, amados, entonces tengamos nosotros compasión y vengamos a la razón de que he cometido faltas. Tengo que enmendar todo lo que he hecho malo, tengo que enderezar todo aquello que permití que se torciera en mi vida. Vamos a pensar, ¿verdad? Alguien que viene de un fracaso matrimonial y ahora llega con su nueva pareja al conocimiento del Señor, entonces él debe de a través del consejo entender que también fue culpable del rompimiento, que tal vez él provocó el rompimiento, que tal vez sus decisiones y su manera de ser hizo que la persona se alejara con la que convivía. Entonces él debe tener ese sentimiento. Cuando alguien se arrepiente, tiene ese sentimiento de compasión por haber hecho el mal, por haber permitido desgracia a alguna persona, y dice por la culpa. Ahora, también significa arrepentirse, ¿verdad? Decisión de otro, arrepentirse. Quiere decir que entonces nosotros estamos considerando como persona que tal vez ya cometió errores, ahora estamos considerando que debemos de caminar hacia esa restauración, hacia ver entonces el fruto que el Señor nos está pidiendo. Nos está diciendo, tienen que dar fruto digno, tienen que dar fruto a favor de alguien. Entonces, ¿para qué? Para que sea restaurada esa relación. ¿Cuál es la importancia de esta restauración, amados? Tú puedes hacer lo malo y decir ahorita, bueno, de aquí en adelante cosas nuevas, ok, también está bien. Pero el asunto de que tú no vayas a resarcir el daño es que va a continuar el daño a las futuras generaciones. A eso nos estamos refiriendo. Perdón. Por eso la palabra dice frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de un cambio. ¿Cómo cambia mi mentalidad? Después de hacer daño, tiene que cambiar mi mentalidad para ver en dónde se hizo el daño y cómo se puede resarcir ese daño. Sí se puede, claro, pero teniendo el sentimiento de tristeza por lo que hayamos hecho. Ahora, yo te quiero llevar a Lucas 3:8, amado. Por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento, también sigue diciendo, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, como diciendo, ya cometimos errores, no importa, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea que
Hay gente que dice, bueno, ahora ya soy cristiano y eso fue en mi vida pasada y ya hice daño y así se queda. No, amado, yo creo que cuando tengamos oportunidad, porque no sé, ¿verdad? Algunos acostumbran, no es el consejo que damos nosotros, pero algunos acostumbran que tienen hijos con alguien y están con otra pareja y andan muy con sus hijitos y muy visitando a la pareja anterior. De eso definitivamente no creemos que venga algo bueno, pero hay algunos que practican eso y hay algunos también que han cometido errores, se han separado y entonces de alguna manera se acercan a la familia para mostrar otra cosa, ¿verdad? El daño a veces es tan grande que ya de repente ya no creen que haya cambios en el ser humano. De hecho, el mismo ser humano no cree que el ser humano pueda cambiar. Hay gente sabia que así piensa, que el ser humano como es así va a ser siempre. Y discúlpame, el Señor llega a la vida del ser humano para cambiarle su estado, para restaurar alma. Por eso ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que esa alma sea restaurada por completo. Pero ¿cómo se puede restaurar por completo un alma o decirse que está restaurada cuando hizo un gran daño y puede ir a enmendar y no lo hace, ¿verdad? Sino camina como diciendo, pues ya la regué, ni modo, ¿verdad? Ya quedó en el pasado y ahora mi presente es el Señor. Sí, está bien, pero yo creo que debe de haber una restauración en lo posible. Tampoco, si ya dejaste a una mujer o a un hombre, ya tiene 5, 6, 10 años y irlo a buscar, no, tampoco estamos diciendo eso, sino estamos diciendo que aquello que esté a nuestro alcance para restaurar, tengamos la oportunidad con el fin de no heredar maldición, porque eso ya se quedó como una marca. Y los hijos que quedaron allá quedaron con esa marca. Un padre que los abandonó según, ¿verdad? Porque la mamá nunca va a hablar bien del esposo. Entonces, el padre que los abandonó, el padre injusto, el padre iracundo, el padre golpeador, el padre que no entendía nada, el padre que era de lo peor, eso es lo que se quedaron esos hijos en el pasado. Y sin embargo, ahora el cambio que pueda tener a alguien en el conocimiento del Señor, pues debe de, si hay algún contacto de alguna manera o diríamos en algún tiempo, podamos mostrar nuestra vida diferente que tenemos ahora y bendecir. Tal vez logramos maldecir o los hijos nos escucharon maldiciendo, podemos acercar para bendecirlos y eso es un proceso de restauración de ese corazón y de los futuros corazones también de los hijos. Vamos más adelante, amado. Lucas 3:10, de hecho, amado, si te das cuenta, estaba en el 3:8, ahora estoy en el 3:10 de ese mismo capítulo. Dice, y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? O sea que le estaba diciendo, dar frutos dignos de arrepentimiento, y la gente no entendía. Y tal vez algunos de allá no me estén entendiendo nada, ¿verdad? Pero el Señor también explicaba y vas a darte cuenta a través de estos versículos. Les dicen, ¿qué haremos entonces? Si nos estás pidiendo eso, pero ¿qué haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y aquí viene entonces a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos dignos? Tal vez en nuestra mente no tenemos grabado o no tenemos la costumbre de que si tenemos algo podamos compartirlo con el que no tiene. Si tenemos que comer en este tiempo, por ejemplo, es un tiempo muy importante. Si tenemos que comer, ¿por qué no lo compartimos con alguien? Si compartirlo no es porque lo merezca, porque a lo mejor a quien se lo compartimos ni lo merece, pero sin embargo, aquí tú tienes que mostrarte digno. ¿Y cómo me muestro digno? Pues tengo que compartir. Si tengo que comer y puedo hacer algo por alguien, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso me pone en un lugar de dignidad y Dios me va a bendecir a mí. Tal vez quien lo recibió simplemente se lo va a comer y ya, ¿verdad? Pero tú estás en la posición en que te estás mostrando digno delante del Señor y Dios va a ver eso. Y entonces cuando tú lo haces de esa manera, reconociendo lo que el Señor te está pidiendo, entonces es garantía de recibir la bendición, porque alguien, dice la Escritura, alguien puede gastarse todo su dinero y darle de comer a los pobres, pero dice la palabra, si no lo hiciste con amor, de nada te sirvió. Entonces la posición de digno, amado, es poder compartir. Aquí está, ¿verdad? Y ahí está. Y además, algunos, decía el pastor Víctor, ¿verdad? Algunos comparten de lo barato, de lo que ya de a tiro, ¿verdad? Lo más inferior en precio.
y no, lo que se comparte debe ser lo mismo que uno come, lo mismo que uno se sirve a la mesa, es lo mismo que tenemos que compartir, y eso es algo que debe de estar en el corazón, amado. Porque cualquiera diría, bueno, le voy a dar, sí, pero vamos, y lo más barato para que no me salga caro, y no es así. Yo creo que tenemos que gozarnos el poder dar, el poder compartir lo que uno ha recibido de gracia, también de gracia, poderlo entregar, ¿verdad? A quien lo necesita. Eso es, no sé, eso es, más bien eso está pidiendo el Señor, pero eso significa entonces dar frutos dignos de arrepentimiento, el poder lograr entender lo que el Señor está trasladando. ¿Qué estaba viendo el Señor? Tal vez la gente era egoísta. Tal vez la gente solo vivía para sí misma. Tal vez la gente solo se encerraba y ahí compartía solo con los suyos y no miraba hacia afuera la necesidad. Y el Señor entonces, para dar frutos dignos, dice, tiene que aprender a ver tus ojos de otra manera. Tienen que aprender a ver de otra forma. Tienen que aprender a ver a la manera de Dios. Dios está pendiente de las necesidades, sí, amado. Dios está al pendiente, pero nosotros estaremos al pendiente. Pregúntate tú si estás al pendiente, tal vez de los tuyos sí, pero ¿será que estás al pendiente de las necesidades? Entonces aquí les enseñaba que eran los frutos dignos de arrepentimiento. Sigo adelante, 2 Tesalonicenses 1:5, amado. Dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. O sea que quiere decir que para lograr ser dignos en el reino de Dios, debemos de pasar ese trance, ¿verdad? Ese trago amargo a veces de sufrir algo para considerarnos dignos. Yo no sé cómo digan las versiones, aquí voy a pedir a mi esposa que me ayude. 2 Tesalonicenses 1:5. ¿Cómo dice esa versión, verdad? Porque aquí termina diciendo, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. O sea que no es un sufrimiento falso, sino que es un sufrimiento verdadero. Estamos sufriendo realmente por el reino, estamos sufriendo realmente porque queremos obedecer, porque queremos agradar a Dios, porque queremos ser dignos delante del Señor. A ver si ya lo tienes, adelante, por favor. Dice, esto es una manifestación del justo juicio de Dios para hacerlos así dignos de su reino por el cual padecéis. Ahí está. Entonces, este reino, te decía yo, ¿verdad? El ser digno no es creer que este caminar es miel sobre hojuelas, no, el ser digno o llegar a ser digno también tiene una parte de padecimiento que nos va a llevar a ser dignos delante del Señor. ¿Cuántos pueden padecer en este tiempo? ¿Cuántos están padeciendo? ¿Se padeció enfermedad? Sí, pero ¿en quién esperaste? En Dios. Entonces, ¿te fuiste considerado digno? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no importó el problema. El Señor te puso en el lugar de dignidad donde tú mereces estar. ¿Por qué? Porque has sufrido también por la causa, porque estás esforzándote, porque estás dando más allá de lo que se te pide. Esa es realmente la señal de la iglesia que se va. Pero la palabra digno usada en este versículo es la palabra cataxio. Y cataxio, amado, es estimar enteramente merecedor, tener por digno. O sea que es llegar a ser digno, es caminar para lograr ser digno, es poder, fíjate, estimar enteramente merecedor. Entonces, ¿merecedor de qué somos? Diría yo, ponte a pensar qué esfuerzo has hecho, ¿verdad? Para sentirte digno. Cuando hablamos de los dignos, es un estado el que Dios está pidiendo de cada persona. ¿Para qué? Para que aprenda a vivir de una manera digna. Veíamos la vez pasada que el Señor nos pide que vivamos también de una manera digna del llamamiento que Él nos ha hecho. Entonces, ¿será que en ese llamamiento hay sufrimiento? En ese llamamiento hay esfuerzo, hay trabajo que realizar para ser digno. Yo digo que sí, pero ok, caminamos más adelante, amados. Hechos 5:41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubiera sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. En el principio, amados, los que se convertían, los que compartían la palabra, tuvieron serios problemas de persecución también, pero ellos, amados, estaban sufriendo esa afrenta, esa ofensa, estaban padeciendo, pero por su nombre.
por agradar al Señor, por obedecer al Señor, por caminar en el orden de Dios, por hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces, yo he estado queriendo que podamos entender que la palabra digno, amado, te lleva a ese escalón cuando tú estás dispuesto a padecer por el Señor. Estás dispuesto a entregar tu tiempo para el Señor o tu tiempo para bendecir a alguien. Eso es poder padecer afrenta en su nombre, es poder recibir hasta las críticas, ¿verdad? Porque cuántos decíamos la vez pasada son criticados porque se esfuerzan, son criticados porque nunca faltan a la casa del Señor, son criticados porque siempre buscan llevar lo mejor a la casa del Señor, pero eso te pone en una posición de digno, aunque la gente no lo entienda y aunque tú tengas que padecer esa afrenta. Entonces la palabra digno aquí es la misma, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 1:11 dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, fíjate bien, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Quiere decir, amado, que si oramos entonces por los demás, veíamos en la oración hay que orar unos por otros. Si nosotros oramos siempre por los demás, amados, entonces Dios nos considera dignos. Nos considera dignos, ¿por qué? Porque los dignos que oran, amado, pueden hacer posible que se derrame la bondad, el deseo de la bondad de Dios y la obra de fe con poder. O sea que las manifestaciones de Dios, amado, no se han terminado. Las manifestaciones de Dios pueden estar en cada momento de nuestra vida, pero cuando se nos considere dignos, cuando seamos dignos de recibir. El Señor es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, porque dice Apocalipsis que Él fue inmolado por nosotros. Él padeció por nosotros. Entonces Él merece, claro que merece, porque pagó un alto precio por nuestra vida. Pero yo diría qué alto precio estamos pagando nosotros para que seamos considerados dignos, aún recordando que los indignos, amados, no pueden sentarse a la mesa del Señor. Entonces esto nos lleva a entender cuál es el agrado de Dios, de quién se place el Señor que se siente a su mesa, porque la mesa es para los hijos, es para los dignos. Sigo adelante. La palabra digno usada aquí es la palabra axio, de la que hemos estado hablando, y es estimarse con derecho o apropiado, ser apropiado. Pero es el querer, el parecer bien, que nos parezca bien, el que pueda merecer. Axio también es usada para cuando se le reconoce al Señor. ¿Nos parece bien que se le reconozca? Claro que sí, porque el que sufrió fue Él por nosotros, el que dio su vida fue el que dio testimonio para bendecirnos, fue el que dio palabras de bendición a todos. Fue el Señor. ¿Merece? Claro. ¿Me parece bien que merezca? Claro que sí. Esa es la palabra axios, amado. Primera de Timoteo 3:8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, fíjate bien, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué es ser digno? De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. O sea que quien sirve a Dios definitivamente debe ser digno, amado. ¿Dignos de qué? Fíjate, ¿por qué deben ser dignos? Porque son de una sola palabra, no son de dos, no son de los que se echan para atrás, amado. Yo creo que nos hace falta tener esa, diríamos, esa administración de dignidad. Y de hecho hoy quisiera que lo hiciéramos, ¿verdad? Porque ya veíamos desde el principio que el simple hecho de tener un hijo, eso le hace digno al bebé. Entonces hoy vamos a orar por esos bebés. ¿Por qué? Porque son dignos, y vamos a orar para ministrar esa dignidad y también nuestro compromiso con Dios de decirle: Señor, yo quiero ser digno delante de ti para que mis generaciones sean dignas y poder ministrar esa dignidad. Yo estoy seguro que vamos a ver cosas agradables delante del Señor, pero somos de una sola palabra. Preguntémonos y pregúntate ahí donde estás escuchándome, ¿va? ¿Soy de una sola palabra? ¿Soy gente que dice una cosa y la cumple y la hace? ¿O soy gente que solamente se compromete por la emoción y se olvida del compromiso? Yo creo que más de uno que está dentro de esta falta, hay por ahí, ¿verdad? Que no es de una sola palabra, es más que ni palabra tiene.
Hay gente, por ejemplo, vamos a pensar, ¿verdad? Hay gente, pensemos en un ejemplo, ¿verdad? Gente que te viene a pedir prestado, ¿verdad? Y présteme tanto y se lo doy en tal día y resulta que ni te lo dio en ese día, ya no te lo volvió a dar. ¿Cuál fue la razón? Que no es digno. Y cuando no es digno es un mensaje a nuestra mente. Si no es de una sola palabra, entonces diríamos, si no es digno, diríamos, si no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Entonces, ¿está llena la tierra de indignos? Yo diría que sí, amado. Y a los que Dios nos permite el privilegio es a nosotros de entender cuál es el fruto digno que debemos de dar delante de su presencia y caminar como a Dios le agrada. Entonces, el fruto que le estaba pidiendo de dignidad, ser de una sola palabra y no ser borrachos, pues. Yo creo que, pues aquí que yo me acuerde, pues no hay borrachines, ¿verdad? Pero si hubiera uno por ahí, disfrazado, ¿verdad? O que de repente está peleando todavía con ese problema del vino, amados. Aquí dice la Escritura que para que llegues a ser digno, para que llegues a ser merecedor de la respuesta de Dios, llegues a ser merecedor de la sanidad también de parte de Dios, tienes que ser digno y tienes que ser una persona que no sea dada al vino, a emborracharse o a buscar ese tipo de prácticas. Ni amantes de ganancias deshonestas. Hay ganancias deshonestas a veces, sí, amada. La mente a veces es tan, diríamos, tan experta, ¿verdad?, en maquinar cosas para obtener ganancias deshonestas. Ganancias siempre en lo que vamos a hacer, ¿cuál va a ser la ganancia? Y si voy a hacer esto, a ver qué voy a ganar, porque ese pensamiento tiene la mayoría, ¿verdad? Si voy a hacer esto, ¿qué? Yo qué gano en eso. O sea que si yo voy a invertir, ¿qué voy a ganar? Si yo me voy a exponer, ¿qué voy a ganar? Si yo voy a participar, ¿qué voy a ganar? Y sin embargo, aquí el que es digno, ese no está buscando, él no es amante. Y el amante, nosotros sabemos, ¿verdad? Que el amante ahí está, ¿verdad? Presto para enamorar a la persona ajena, ¿verdad? Y ahí está con las mejores atenciones, con las mejores invitaciones, con los mejores restaurantes. Ahí está el amante buscando, ¿verdad? Buscando conquistar a alguien, y dice que nosotros no tenemos que ser amantes, no debemos de estar buscando anhelosamente ganancias deshonestas. ¿Hay ganancias deshonestas en la vida? Sí, amado. Sí, de repente hay personas que abusan de los hijos, hay personas que abusan de la amada, ¿verdad? Y hay personas que abusan del amado también, obteniendo ganancias deshonestas, siempre fingiendo algo que no es cierto. Vamos a pensar, ¿verdad? Del ejemplo que ya tenemos del que pide prestado. Fíjese, es que estoy enfermo, ¿verdad? Y es que necesito para esto y que no sea eso, ¿verdad? Entonces ya hay un indicio de que su mente está buscando ganancias deshonestas en su vida. Adelante si hay alguna parte. En la versión Peshita dice, así también los diáconos deben de ser puros, sin doblez en su hablar, que no se exceda en el vino, ni sean amantes de sucias ganancias. En vez de dignos, dice, deben de ser puros. Deben de ser puros, que también es digno. Pero de una sola palabra, dice, de una misma forma de hablar, así decía esa versión. Sin doblez en su hablar. Entonces es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que nuestro hablar sea verdadero. Que lo digamos sea verdadero, amados. Definitivamente, pues todos tenemos que analizar este aspecto, porque ¿cuántos han caído en la mentira o hemos caído en la mentira? Y el Señor nos está pidiendo que seamos verdaderos. Nos está pidiendo aquí, como dice esa versión, ¿verdad?, que sean puros. Los que sirven a Dios deben de ser puros. Los que sirven a Dios deben de ser gente que lo haga por amor. Esa en realidad sería la parte especial de poder entender esta palabra. Pero seguimos adelante, amados. La palabra usada aquí de digno es la palabra semnos. Y la palabra semnos, amado, o semnos, es venerable, es honorable, es serio, es honesto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Fíjate bien, cuando dice que el siervo del Señor debe de ser digno o debe de ser puro, aquí dice debe de ser venerable. O otra versión diría, el siervo, el diácono debe ser venerable, debe ser honorable, debe ser serio en lo que hace. Y lo principal, debe ser honesto. Entonces, si todas estas cosas nos está pidiendo el Señor, llegar a un lugar de dignidad no es fácil.
No es fácil, si bien ya habíamos dicho, ¿verdad? El simple hecho de tener un hijo ya hay una dignidad que hemos transmitido, pero también hay que ponerle una marca, porque entonces si yo no tengo compromiso, va a padecer el hijo porque tiene un padre sin compromiso. ¿Cómo va a ser un hombre sin compromiso? Y entonces va a llegar a ser alguien que no sea digno delante del Señor. Entonces tenemos que ser serios, sí, amado. No serios en cara de palo, sino serios en lo que hacemos y en lo que decimos. Eso es lo que dice la Escritura. Primera Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien, fíjense bien, sean considerados dignos de doble honor. O sea que aquí puede haber ancianos, pero que no gobiernan bien. Entonces no son considerados dignos de doble honor. ¿Cuáles son los que sí son considerados dignos? Los que gobiernan bien, difícilmente, ¿verdad? Yo diría, hay gente que se le pone, diríamos, ¿cómo podríamos decirle? El privilegio, ¿verdad? En la iglesia de ser un anciano, pero casi piensa, ¿verdad? Dentro de su mente que uno le está diciendo, es que en mi lugar tú vas a hacer las cosas como pastor y no, amado. Aquí la Biblia dice cómo debe ser el comportamiento de un verdadero anciano. Tiene que gobernar bien, pero no gobernar bien al pastor ni empezar a gobernar la iglesia. No, 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 no. Tiene que gobernar bien su casa. Tiene que gobernar bien su vida, ¿verdad? Bueno, gobernarla a través del consejo del Señor, ¿verdad? Que el Señor venga a tomar el control. Él debe de estar seguro que hay un gobierno bien de parte de Dios en su vida. Entonces, solamente estos, amados, que cuando se les delega algo, van a buscar el bienestar, ¿verdad? Hacer bien su delegación, hacer bien las cosas, ¿verdad? Tal vez estarse preocupando por los enfermos, tal vez ponerlos en una lista, meterlos a intercesión y amados, oremos, ¿verdad? Y estemos a favor de estos enfermos, estemos orando para bendecirlos, ¿verdad? O tal vez viendo algunas necesidades de la iglesia, ¿verdad? La gente que llega necesitada, a ver, amados, pues yo creo que podemos hacer algo, hagamos eso, algo, pero son los que saben gobernar bien primero su casa y después la casa del Señor, tienen buenas cosas también. Entonces, estos son entonces, dice la Escritura, considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Y yo diría a veces, ¿cuál es el doble honor? La Biblia dice, pero yo pregunto a tu mente, ¿cuál sería el doble honor del que enseña y el que predica? ¿Cuál sería el doble honor? ¿Sería el respeto, amado? ¿Sería el valorar el tiempo del que preparó alguna enseñanza? ¿Será considerar que el consejo que vino de parte de Dios podría bendecir tu vida? Hay muchas cosas que hay que considerar para poder entrar en este punto. Y entonces los que son dignos de acuerdo al concepto de Dios, nosotros entendamos que necesitamos ejercer ese doble honor en este tipo de personas, porque si Dios lo está diciendo, yo diría, entonces si Él lo está considerando, ¿por qué nosotros no? Esa sería una manera de ver las cosas. La palabra usada aquí es la palabra actio, que ya veíamos, estimarse con derecho o ser apropiado, y también parecer bien y merecer. Entonces, ¿cuál es la persona que merece, amado? La que se esfuerza, ¿verdad? La que hace las cosas con pasión, las que hace las cosas con amor, más bien yo diría, en la obra del Señor, que no está buscando ningún título, que no está buscando ninguna posición, sino lo que está buscando es agradar a Dios y se la pasa agradar a Dios y de repente ya tiene otro título y él se la pasa agradando a Dios. El título es lo de menos cuando nuestro verdadero placer, amado, de llegar a ser dignos está en agradar al Señor, a aquel que nos llamó y nos parece bien hacer eso, hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 3:4, amado, vámonos para allá. Dice Apocalipsis 3:4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¿Cuáles son los dignos? Y aquí ya podemos hablar más bien recalcar de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son dignos? Los que no han manchado sus ropas. El hijo, por el simple hecho de ser hijo, y si guarda su vida en su caminar, es digno, amado. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura, que el llegar a ser un hijo que sirve a papá, llegar a ser un hijo
con dignidad, diríamos nosotros, es llegar a entender que todo el esfuerzo que hagamos por agradar a Dios y también agradar a nuestro Padre biológico, eso nos va a llevar a tener el estado, a tener la posición de dignos. Ahora, ¿cuál es el vestido blanco que se tienen que poner los que son dignos? Porque aquí dice, vestidos de blanco porque son dignos. Entonces, ¿será que los que son dignos son los únicos que se van a ir a bodas, amado? ¿Será que los que son dignos, ahora sí puedo desplayarme, ¿verdad? Los que son dignos son aquellos que padecen. Dios dice una cosa, y que aunque hay que padecer y sacrificarse, se hace porque quiero ser digno, porque si no obedecemos a Dios, amados, lejos va a estar de nosotros la posición de dignos, lejos de nosotros va a estar el vestirse de blanco para poder ser dignos. Ahora, hablemos del matrimonio, amados, cuando se prepara la fiesta, ¿verdad? Y el amado quiere honrar a su amada y hace la fiesta, ¿verdad? Prepara todo, llegan al altar. ¿Será que ese vestido blanco que se puso es porque para el amado ella le pareció digna? Para Dios le parece digna también, porque la esposa, la que va a casarse, dice que se le ha concedido que se vista de lino fino. Pero el lino fino son las obras justas. ¿Cuántas obras justas? Hablemos del matrimonio, decía yo, ¿verdad? Como esposas, ¿cuáles son las obras justas? De esos dice la Escritura que tienen que vestirse. También el varón, obviamente, pero pensemos, ¿cuáles son las obras justas que yo tengo que realizar, que yo tengo que emprender, que yo tengo que concretar para poder llegar a ser digno y entonces irme a bodas? Entonces, vestirse de blanco no es nada más, es decir, pues me pongo un vestido y ya, no. Vestirse de blanco significa que alguien, primero Dios te consideró digna y después el esposo te consideró digna de llevarte al altar y hacer una fiesta. ¿Para qué? Para mostrarles a todos la dignidad de una mujer que ha llegado al altar. ¿Hemos considerado eso importante? No. A veces pensaría yo, ¿verdad?, en cuestión de algunas mujeres que creen que llegaron al altar y se gastó todo lo que se gastó porque lo merecían nada más, no porque fueran dignas, sino porque se creían que lo merecían, porque era lo único que tenía que hacer el hombre por ellas. Y discúlpenme, amados, esto tiene un trasfondo espiritual, no meramente material. Cuando nuestros ojos ven lo material, no, sí, el vestido más caro, no, sí, la comida más cara, no, el salón más caro, no, el ministro más caro también, ¿verdad? Ojalá y así fuera. Pero, ¿qué pasa? Cuando se llega al altar, amado, se cree que pues todo eso era porque se merecía nada más sin hacer nada. No, amados, necesitamos entender que eso que se está haciendo por la amada, eso es lo que Dios está haciendo por su amada también, y la está llevando a un altar para bendecirla, a un altar para darle una posición de honor, espiritualmente hablando, no por lo que se gastó, amados, porque no debemos de buscar de ninguna manera eso. Si es un vestido sencillito, si es una fiesta sencilla, aquí lo importante, amados, es poder llegar al altar del honor, al altar de la dignidad, al altar donde vamos a ser equipados con una dignidad que nos va a llevar a tener un matrimonio estable y duradero. Entonces, normalmente eso no sucede porque estamos viendo lo material y no lo espiritual, y lo espiritual es más importante, porque el que se está vistiendo de vestido blanco, ese se está vistiendo para ir a boda, no se está vistiendo para estar en esta tierra, discúlpame, pero porque llegó a ser digno. Adelante. En la Biblia Lenguaje Sencillo, en Apocalipsis 3:4 dice: sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo, por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. Ahí está. Y yo diría, ahora sí que, ¿qué mereces, amada y amada? ¿Qué mereces con la vida que llevas? ¿Qué mereces con el carácter que tienes? ¿Qué mereces con las negativas que se tienen a veces para las cosas del Señor, ¿verdad? Porque a veces hasta para las cosas del Señor de repente no hay un acuerdo. ¿Por qué? Si son para el Señor debería de haber acuerdo, yo diría, ¿verdad? Si son para agradar a Dios debería de haber el aval de quien sea, de la amada, el amado, de los hijos. ¿Por qué?
porque queremos vestirnos de vestiduras blancas, queremos hacer las obras justas que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos a bodas, o sea que no nos está pidiendo como una exigencia, pues Él es Dios, Él es un dictador, Él solo me quiere obligar. No, espérate, amado, cuando el Señor te pide algo es porque te quiere dar algo. O sea que, ¿para qué te viste de blanco? Pues para llevarte a bodas y disfrutar de la fiesta y ir a la morada que Él preparó para ti. O sea que si eso no es especial, si eso no es grande, yo diría entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Verdad? A veces hay iglesias llenas de gente que está buscando tener un lugar de privilegio, que está buscando que lo vean y no está buscando agradar a Dios, no está buscando lo espiritual para que haya bendición en su casa. Y qué terrible, amados, cuántos han pasado y circulado en la iglesia, ¿verdad? Que solo vinieron a buscar y se emocionaron, ¿verdad? Y hacían lo que nosotros hacíamos para llegar ¿qué? Al fracaso, para llegar ¿qué? Al divorcio, para llegar a ¿qué? A destruir su casa. ¿Por qué? Porque es más poderosa la influencia del mundo que la influencia espiritual, y esto le sucede más a los religiosos, amados. O sea que a veces los religiosos pareciera que tienen buenos cimientos y que tienen poder y que de lo que presumen, pero yo tengo serias dudas porque dentro de este caminar, dentro de muchos años, los que han caído más pronto han sido los religiosos, los que han tropezado hasta en su palabra, los religiosos, los que han tropezado en obras justas, los religiosos. Eso no nos quiere llevar a tener una careta de mentiras, sino nos quiere llevar a ser verdaderos, puros, genuinos, dignos, vestidos de vestiduras blancas, arrebatables como el especial tesoro que el Señor dice, yo lo voy a tomar y me lo voy a llevar. Entonces, el tesoro, discúlpame, amado, tu tesoro, si vas a salir de tu casa, pues te lo llevas, ¿verdad? Si ya no vas a regresar a esa casa, te llevas tu tesoro a la otra casa donde vas. No creo que digas, pues aquí se queda mi tesoro y yo ya me voy. Yo no creo que digas eso, amado. Entonces, la palabra usada aquí, amados, en dignos, vestidos blancos porque son dignos, es la palabra, esta es diferente. Es la palabra eisi. Y eisi, amado, significa existir, fíjate, hacer, llegar a ser. O sea que llegar a las bodas, llegar a concluir el trabajo que Dios está realizando en nuestra vida para bendecirnos. Entonces yo diría, el que es digno es porque mostró que existía para agradar a Dios. El que es digno es que hizo las cosas que le agradan a Dios. Llegó a ser, concordó con el Señor, estuvo de acuerdo con el Señor. El Señor lanza un mandamiento y él dijo amén. Señor, me deleito en tus mandamientos, en tus órdenes, en lo que tú me ordenes, yo me deleito. ¿Cuántos pueden llegar a ese estado para ser dignos? Hay muchos y muchas que yo creo que los mandamientos del Señor solo han sido una historia de ciencia ficción en su vida, que no va a suceder, que si sí o si no. Y nosotros debemos de saber que lo que Dios dice como mandamiento no es una invitación para que lleguemos a ser del agrado del Señor, lleguemos a ser hijos. Dice que se les ha dado el privilegio de llegar a ser hijos, o sea que llegar a ser dignos. Ese es el caminar de los que el Señor va a bendecir, llevándoselos de esta tierra y evitarles el sufrimiento. Yo no sé si hay alguna participación, si no, vamos a terminar, amados, vamos a orar, porque el Señor nos quiere dignos a todos. El Señor quiere que en este mes entendamos qué es caminar con dignidad, que en este mes entendamos que el ser digno a Dios le agrada, que el hacer cosas buenas a Dios le agrada, que el ser de palabra a Dios le agrada, que el dar un verdadero fruto digno de arrepentimiento es poder, amados, caminar en la restauración, caminar en la consolación. Hemos hecho daño, consolemos. Hemos ofendido, cambiemos nuestros códigos por bendición, ¿verdad? Y que la bondad de Dios, el poder y la fe, ¿verdad?, se manifieste a través de los dignos. Ese es nuestro deseo, que todos aquellos que se sienten a la mesa de la iglesia digna, entonces puedan ser equipados de un alto valor, sean equipados de gran fuerza, gran poder para realizar las obras al agrado de Dios. Ese es nuestro deseo, que nos presentemos y que presentemos una iglesia digna, una iglesia que llegó, como dice la Escritura, a la dignidad real, que pudo entender qué es vivir de una manera digna y que pagó el alto precio
precio de llegar a ser esa iglesia digna. Así es que, amado, yo quisiera bendecirlos, todos aquellos que tengan a sus niños a su alcance, ¿verdad? Vamos a poner mano derecha sobre su cabeza. Todos, amados, no te pierdas esta bendición de poder marcar a tus hijos como dignos este día. Ellos, por el simple hecho de ser hijos, son dignos, pero en el caminar va a haber gente mala, en el caminar va a haber gente perversa, en su caminar va a haber gente que busca hacerle daño, pero contaminarlos. Y ahora vamos a poner un vallado, vamos a poner una marca, una cubierta. Tú como padre, como madre, puedas poner tu mano derecha sobre su cabeza y podamos declarar las palabras: Señor, aquí está el fruto, Señor, de nuestro amor. Aquí está, Señor, mi hijo, mi hija, que es digna, que es digno. Yo pongo, Señor, mi compromiso de dignidad sobre él también, Padre. Que su caminar sea lleno de bendición, Señor. Que su caminar sea bajo tu resguardo, Padre. Que tú lo libres de todo hombre perverso y malo, Señor. De toda mujer con malas intenciones, Padre. Porque los hijos de nosotros son hijos dignos, Padre. Son hijos, Señor, con un legado de bendición, Padre. Con una visión, Señor. Restauradores, Señor. De hogares, de portillos, de casas, Señor. Yo declaro tu bendición sobre cada pequeño, Padre. De todos los amados que tienen sus pequeños, Señor, yo los bendigo en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús sean bendecidos, Señor. Sean resguardados bajo tu mano poderosa, Padre, y lleguen a ser los hombres exitosos que tú esperas de tu casa, Señor. Los hombres responsables, honestos, puros, consagrados, consagradas, Padre. En el nombre de Jesús, si hubiese, Padre, algún receptor de maldición, lo estamos cancelando ahora por la dignidad que tú nos has dado, Padre. Por poder ser el Padre espiritual, ahora declaro, Señor, la dignidad que tú has puesto sobre nosotros, ahora sobre su vida, Padre. Les declaramos una cobertura, Señor, donde no va a haber necesidad extrema, donde no va a haber problemas que devasten, sino donde va a haber el poder de tu palabra, Señor. Las buenas obras, hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres, Señor, no buscadores de ganancias deshonestas, hombres y mujeres de testimonio, Padre. Estamos declarando esta tarde, Señor, sobre nuestros pequeños y el resguardo tuyo, Señor, que tus ángeles que velan por aquellos que han de ser salvos, Padre, los bendiga, los resguarde donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús los ponemos bajo la poderosa mano tuya, en tu mano, Señor, donde no se pierde nada y donde hemos de ver, Señor, bendición. Todos los hijos, Señor, que tengan un caminar de enfermedad, ahora estamos cancelando ese receptor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ninguna enfermedad devastadora va a llegar a esos pequeños y a esas pequeñas, Padre. Yo las bendigo en tu nombre, Señor, y declaro, Padre, que lo mejor que hemos de ver como dignos lo vamos a ver en nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis nietos, Padre, y declaro tu bendición sobre él, así como los de toda tu iglesia, Señor. Sean bendecidos este día, Señor, un día especial de los hijos. Los ven, Señor, los dignos, Padre. Los bendecimos en tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos la ofrenda de tus hijos, Señor. Bendecimos los diezmos de tus hijos. Y te damos gracias, Señor, por el corazón generoso, Padre. Te damos gracias, Señor, porque los hijos de estos padres, Señor, lo están viendo y saben que sus padres son de compromiso, Señor. Sus padres son dignos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición y declaramos tu prosperidad en medio de tu casa de deleite. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados. Nos estamos viendo. Dios les bendiga. El día de mañana. Dios les bendiga.